Dios te bendiga grandemente, mi nombre es Cintia. Si es la primera vez, bienvenido a Refrigerio del Alma. Me gustaría que si el contenido de este canal es de bendición para tu vida, te suscribas, le des like para que YouTube se lo recomiende a otras personas y sugerirte que actives la campana de notificación, así no te pierdes ninguno de los videos que subo cada semana. Existen varias maneras de comunicarnos con Dios. Puede ser a través de la alabanza, de la adoración, la lectura de la palabra e incluso la oración. Y hoy quiero hablar sobre la oración específicamente, y aunque ya he grabado 2 videos acerca de este tema donde te enseñé qué es la oración, cómo orar, por qué orar, cuándo orar, e incluso te hablé sobre algunos errores que cometemos al orar, como es orar sin fe, sin ser específicos y sin pedir la voluntad de Dios. Esos 2 videos te los voy a colocar aquí arriba y en la caja de información para que luego puedas verlo. Pero hoy te voy a hablar voy a enfatizar sobre 7 formas en las que tú también puedes orar. Tradicionalmente hemos conocido el formato que Jesús nos dejó a seguir, que es el Padre Nuestro. Al momento de orar, ese formato es bíblico, pero Dios en realidad quiere que nosotros podamos orar y decir qué exactamente nosotros necesitamos y pedir lo que hay en nuestro corazón, que podamos expresar nuestra gratitud a Él, que también podamos reclamar sus promesas que están escritas en la Biblia. Tradicionalmente hemos conocido el formato que Jesús nos dejó a seguir al momento de orar. Y sí, ese formato es bíblico y agrada a Dios definitivamente. Pero de igual forma Dios quiere que cuando oremos podamos ser más nosotros. Es decir, que podamos pedir lo que necesitamos, que podamos expresar nuestra gratitud a Él, que también podamos reclamar sus promesas que están en la Biblia. Por eso es que en el Padre Nuestro, el modelo que Jesús nos dejó, Él nos dejó paso a paso por las cosas que debemos pedir, pero siempre enfatizó en la adoración primero. El reconocimiento de su grandeza, que eso es lo que significa la adoración, y también la confesión de nuestras faltas y nuestros pecados, entre otras peticiones que puedes tú quizás tener, o que le pidas a Dios que Él te conteste. Y hay que orar con agradecimiento o con acción de gracias. Como nos dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Este tipo de adoración es una manera en la que estamos dando agradecimiento a Dios aún antes de haber recibido nuestra respuesta de parte de Dios. Y es que desde mucho antes que nosotros decidamos orar o que comencemos nuestra oración, ya Dios sabe de antemano nuestra necesidad. Lo único es que Él quiere que nosotros vengamos a Él y podamos expresar eso que necesitamos y que podamos ser capaces en nuestra mente humana, aún con nuestras dudas, tener acción de gracias, porque esto agrada a Dios y es su voluntad. Como nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y siempre hay que ejercer nuestra fe al momento de orar, creyendo que Dios va a responder nuestras súplicas. Claro está, a todo aquello que pidamos de acuerdo a su voluntad agradable y perfecta. Hay que orar también sin cesar, orar en todo tiempo. A eso se refiere orar sin cesar, en todo momento, en todo lugar. Y no es que vamos a estar por tiempo indefinido o prolongado de rodillas, sino que Dios nos pide que estemos en constante comunión. Así evitamos que los ataques del enemigo vengan a nuestra mente y luego pasen a nuestro corazón. Y estamos en alerta de esta forma ante cualquier situación que pueda sobrevenir sobre nosotros, que pueda debilitar nuestra fe. Como dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Cuando el cristiano mantiene comunión con Dios a través de la oración, no solo le está comunicando a Dios sus necesidades, sino que también puede aprender a escuchar su voz, permitiéndole a Él que tome el control total y absoluto de su vida. Debemos de orar clamando e intercediendo, es decir, orar por otros a favor de alguien en particular, previniendo algún mal o también para que sea bendecido por parte de Dios. Cuando ejercemos este tipo de oración, estamos no solamente creyendo que lo que estamos pidiendo a Dios se va a manifestar y va a ser contestado, pues estamos ejerciendo nuestra fe, por eso oramos por otros, sino que también estamos demostrándole a esa persona por la que estamos orando que hay poder cuando más de una persona se ponen de acuerdo en oración.
No hace mucho hablé sobre los componentes que conllevan la vestimenta, la armadura del cristiano. Y la oración definitivamente también es una arma que nosotros tenemos como cristiano. La Biblia nos dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Incluso el apóstol Pablo nos deja unas instrucciones para la oración por otras personas en 1 de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y explica que oremos incluso por aquellos que están en eminencia, porque esto es agradable delante de los ojos de Dios, pues Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay que también orar por arrepentimiento y confesión. Cuando oramos por estos dos puntos, estamos pidiendo a Dios por el perdón de nuestras faltas y nuestros pecados. Pero no podemos reconocer que hemos pecado, que hay una falta en nosotros, si no hay una confesión, que es otra cosa que una declaración espontánea y genuina de parte de quien cometió una falta, en este caso de nosotros. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Jesús fue el único y es el único que puede perdonar nuestros pecados. Solo tenemos que creer que su sangre derramada en la cruz del Calvario nos ha limpiado, como dice la Biblia, del pecado y de la muerte. También tenemos que orar haciendo peticiones o súplicas. Esto es cuando le pedimos a Dios por algo en particular o algo específico que queremos o anhelamos. Claro está, siempre pidiendo a Dios que se haga la voluntad en nosotros, porque puede que tengamos una petición o un anhelo que no está en la voluntad de Dios, pero ya Él sabe de antemano que no nos conviene. Y a veces eso que pedimos puede ser dañino para nosotros, pero Él en su infinita misericordia nos va a dar lo mejor y lo que nos conviene. Y esto que te acabo de decir, que no te impida en pedir lo que anhela tu corazón, porque el mismo Jesús nos exhorta en Mateo 7, versos 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. También tenemos que orar por sanidad. Y es que todos hemos pasado por alguna enfermedad o nuestra salud se ha comprometido, se ha debilitado, y por lo general lo primero que pensamos cuando estamos enfermos que es ir al médico para que nos dé un diagnóstico o algún medicamento para sentirnos mejor. Y no está mal ir al médico, porque para eso Dios le ha dado la sabiduría, pero también tenemos que ejercer nuestra fe y pedirle al médico por excelencia, que se llama Jesucristo, aquel que llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, que nos dice en uno de mis versículos favoritos, Isaías 53, versos 4 al 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y no solamente vamos a orar por nuestra salud, sino también como imitadores de Jesús tenemos que ser compasivos y orar por nuestros hermanos, porque quizás seamos nosotros los que tengamos más fe y podamos ser el instrumento que Dios utilice para sanar a nuestro hermano en la fe. Santiago 5, versos 14 y 15 dice la Biblia, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Debemos también no solamente orar solos, nosotros por nuestras necesidades, por nuestras peticiones, sino también junto con nuestros hermanos en la fe. Y es que para eso formamos parte del cuerpo de Cristo, para que junto a tu hermano en la fe puedas ser apoyo, y más que nada en la oración específicamente. No porque si oras solo Dios no te va a escuchar, claro está, o que los resultados van a ser menos que si oras junto con otros, sino como el dicho popular, en la unión está la fuerza. En otras palabras, cuando nos unimos en solidaridad, en unidad,
poniéndonos en un mismo sentir y en comunión con otros, podemos saber de qué tiene necesidad nuestro hermano, como dice la Biblia en Santiago 5:15. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, definitivamente, como dice la Biblia, puede mucho. Y a Dios le gusta cuando su pueblo está en un mismo sentir, con un solo deseo, y es recibir respuesta de Dios. Él nos escucha, como dice en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Apóyate en la oración para dar gracias en todo tiempo, intercediendo y creyendo con fe, sin olvidarte de orar no solo por tus necesidades, sino también por la de tus hermanos en la fe, y más aún por aquellos que necesitan arrepentimiento y salvación. Con toda petición y súplica, como dice la Biblia, que Dios escuchará tu petición y contestará conforme a su voluntad. Bendiciones.